Pues la palabra de Dios, en el contexto que hemos escogido en este momento, nos está mostrando sinceridades y verdades plenas, del cual el apóstol, en su mensaje, la carta que había escrito a los corintios, le quería dar una enseñanza grandísima a todos y cada uno de ellos. Quería mostrarles que Dios se había comprometido a sí mismo a proteger el bienestar espiritual de todos y cada uno de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y también había concebido un plan y había dado su espíritu para librarnos de toda tentación que viniese a nuestra vida. Pues la palabra yo le he titulado, hermanos, confiando en mí. Diga, confiando en mí. ¿Cuánto hemos confiado en nosotros mismos? Y nos hemos dado cuenta de que no nos han funcionado las cosas. Nos hemos dado cuenta de que no nos ha salido como nosotros esperábamos. Hemos descubierto que el confiar en nosotros mismos nos ha enseñado que muchas veces fallamos. Y la Biblia está llena de personas con ejemplos personales, para redundar, que estuvieron demasiado confiadas en sí mismos. Podemos ver la vida del rey David. Confiado en él, llega al momento que conoce a aquella mujer llamada Betsabé, y esto lo lleva a la muerte del marido de esta mujer. Y él estaba confiado. Y podemos ver así otros grandes personajes, confiado en sí mismo. Y también nosotros, que a veces creemos que somos el todo de todos, y nos damos cuenta de que el todo de todos se llama Jesucristo, hermanos. Nos damos cuenta que estudiamos y fracasamos, nos preparamos y no nos salió como pensamos. ¿Por qué? Porque el que tiene el propósito y el plan se llama Jesús, hermanos. Y Él es el que va a obrar en nuestra vida. Y yo quiero que usted se dé cuenta también, cuando falla la firmeza humana, ese yo interno, ese yo que creo poderlo hacerlo todo, ese yo en el cual yo he depositado mi confianza. Hermanas, una pregunta: ¿cuántas andan carteras ahí, la hermana? Todas, ¿verdad? Y de repente usted está segura de que está segura que metió todo lo que necesitaba y ahí va. Y cuando llega al lugar, se me olvidó. ¿Usted confía en lo que hizo o no? Es un ejemplo. De igualmente los hermanos tenían tiempo de no conseguir un billete de a 20 y se lo dan. Y como tenían tanto tiempo, hasta la bolsa tenían rota, metieron el billete en la bolsa y confiados van caminando y no se dan cuenta que el billete se va deslizando y deslizando y deslizando y se les sale. Cuando llegan donde iban a ir, mire, deme esto, y empiezan a comer. Y cuando meten la mano, le sale por acá abajo por el pantalón y el billete. Confiado está. ¿Por qué? Porque llegamos a un momento que de tanto hacer lo mismo y lo mismo, llegamos a tener un dominio y llegamos a confiar de que lo podemos hacer. Y así, a través de la vida de muchos de nosotros, hemos ido teniendo experiencias gratas, experiencias claras. Hemos ido viendo de que yo había confiado de que me iba a salir. Y uno de mis problemas como jugador era cuando confiaba que la iba a meter. Segurito, apuesten lo que quieran. Y tiraba, hermano. Y cuando veía que la pelota pegaba y empezaba a dar vuelta, entro o no entro, y ¡fum!, se sale.
perdimos el partido. Confiaba yo. Lo que yo quiero que podamos aprender, hermanos, es de que el pecado que llevamos dentro de nosotros es el que nos hace entrar en esa confianza en nosotros mismos. Y es el que no nos permite poder ver la barrera que está adelante de nosotros. Y la palabra de Dios, en su contexto, cuando nos habla, nos da una enseñanza grata, una enseñanza preciosa y maravillosa, que me gustaría que usted se fuera al libro de Proverbios. Váyase a Proverbios 16, 18. Vámonos un poco ahí atrás. Proverbios. Cuando lo tengan me da un amén, hermano. Después de Salmos. Aleluya. Yo aquí ando buscándolo porque parece que esta Biblia no trae ese número. Pero sí la trae. ¿Qué nos dice ese versículo 18? Si lo leemos. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y no sé si usted está entendiendo el contexto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los soberbios toman muy poco en cuenta las debilidades y ni se anticipan a ellas. Y la palabra de Dios en su contexto, cuando nos enseña, antes del quebrantamiento es la soberbia. Porque las personas primero van a experimentar el fracaso para entender que eran soberbios. Y podemos verlo a través de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no mejoramos? ¿Por qué no salimos de donde estamos? Porque hay uno que solo lo tiran y flotan, y usted lo tiran y se va hasta el tope, hasta abajo. Se hunde. La soberbia. Y la palabra quiere que aprendamos a quebrantarnos y a dejar mi confianza y poner la confianza de Cristo en mí. Es diferente. Y esta palabra en el libro de Proverbios, un nuevo libro, el libro de los Soberbios dice. Y esta palabra nos da una enseñanza grata, porque aún nos dice, y antes de la caída, la altivez. ¿Qué significa? Que hay personas que tienen una altivez. Miren, cuando usted ha ido alguna vez a McDonald's o a Biggs o alguno de esos a comprar, y le dicen, miren, le tenemos la orden, pero si usted quiere, le podemos hacer agrandado. Dijeron agrandado la orden, no, usted ya empieza a elevarse a mirar como que, y solo $5 tiene. No. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, hermanos. La palabra quiere que tengamos altivez, pero de espíritu. No altivez en la grandeza de lo que creemos poder ser, lo que podamos hacer, sino que la altivez debe de ser en el espíritu, el interior. Ahora, viéndonos allá en nuestro texto, váyase al libro de 1 Corintios. Vamos a leer el versículo 12. ¿Qué nos dice el versículo 12, hermanos? Así que el que piensa estar como firmes, mire que no caiga. Estas palabras las manifiesta el apóstol a los de la iglesia allá en Corinto. ¿Por qué? Porque las palabras que vimos en el libro de Proverbios se estaban manifestando en el contorno de la iglesia. Muchas personas se creían mucho más santos que otros. Muchos se creían que podían hacer las cosas mejor que otros. Muchos pensaban de que ellos eran el todo para todo. Y el apóstol quería llevarle ese mensaje a su corazón. Quería mostrarle con toda plenitud de la palabra
estar firme. ¿No se ha dado cuenta que a veces nosotros creemos que, si eso no es conmigo? A veces creemos de que, no, si yo estoy bien parado. ¿Cuántos gobiernos han caído? ¿Cuántos empresarios han caído? ¿Cuántas potencias se han venido abajo? ¿Por qué? Porque confiaron en sí mismos. Usted se puede dar cuenta, la Segunda Guerra Mundial, este hombre llamado Hitler confiaba en él, confiaba en todo el proceso de lo que iba haciendo. Había tratado de llegar al poder en más de 2 ocasiones y era derrocado, pero no se dio por vencido. Él confiaba en él. Pero yo creo que usted pueda ver la motivación que había en Jesús. Y si nos damos cuenta, Jesús no confiaba en él, sino que confiaba en su Padre. Yo he venido a hacer las obras de mi Padre. Pero nosotros no decimos hacer así. Nosotros decimos, yo he venido a hacer lo que me toca hacer. Y él confiaba, siempre ponía a su Padre por delante. Y ese es un ejemplo que nosotros necesitamos para nuestra vida, para nuestro milagro, para nuestra salvación, para nuestra sanidad, para nuestro trabajo. Ponga por delante a Jesús, confíe en Él. Miren, yo le quiero dar un dato. Confíe en Él. ¿Por qué? Si le salió mal, le salió bien, échele la culpa a Él. Pero si le sale mal, que si confíe en Jesús y no me sale. No, es que no te convenía, Él lo sabe. Pero te salió bien, ahí hay la gran fiesta y el gozo y la celebración. Él sabe que esto sí te conviene. Entonces, los milagros se van dando conforme vamos quitando mi confianza y poniéndola en el Señor. Vamos quitando aquella falla de la firmeza que todos tenemos como hombre. La palabra dice que debemos de estar sobre la roca que es Jesucristo. Hermano, no nos dice que estemos sobre la esponja ni sobre la almohada. Nos dice que estemos sobre Él. Y Él dice, llevaos mi yugo, porque mi carga es ligera. Amén. Entonces, no confiemos ya en nosotros, porque todo logro es gracias a Jesús. Todo lo que tenemos es gracias a Jesús. Lo que podemos hacer es gracias a Jesús. Hermanos, ¿cuántas personas sienten que han tenido una vida victoriosa? Una vida victoriosa no es que tú tengas dinero, hermano. Una vida victoriosa es que tú tengas gozo. Tengas o no tengas, te sientes bien. Esa es una vida victoriosa en Cristo. Que tú sabes que no tienes, pero no te hace falta. Tú sabes que no has recibido, pero en cualquier momento vendrá. Tú sabes que estás enfermo, pero Él te levantará. Tú sabes que no hay trabajo, pero Él te proveerá. ¿Cuánta gente están viviendo de esa manera? ¿Por qué? Porque no están confiando en sí, sino que están confiando en el que tiene todo lo que yo pueda necesitar. Yo les digo, hermanos, estas palabras del apóstol traen una gran motivación a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra nos está instruyendo y nos está enseñando con toda claridad. Así que el que piensa, porque hay mucha gente que piensa que están bien. Hay mucha gente que piensa que no le falta nada. Hay mucha gente que piensa que ellos son lo que son porque por ellos son lo que son. Hermano, te equivocaste. Tú eres lo que eres porque Cristo es lo que es en ti. Amén. Eso hace la diferencia. Gloria a Dios. Aleluya. Si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Si Cristo conmigo, vivo o muerto, estoy en la mano del Señor. Pero, ¿qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? ¿A dónde estaría yo? Eso es lo que la palabra, a través de la alabanza, nos muestra.
Y yo quiero que ustedes puedan meditar en eso. Porque la palabra le está diciendo, mire que no caiga. Ya saben cuál es el dicho del jabonero. En la casa del jabonero, el que no resbala, se levanta. ¿O no? Cae. Entonces, significa, ¿quién no se ha caído? Dígame alguien. Por más ágil que usted sea, ya vieron esos competidores de gimnasia, personas altamente preparados para todas las maniobras que hacen y aún así se caen. Miren los ancianos. Los ancianos, la gente ya de tercera edad, cuarta y quinta, llevan el paso del elefante, seguro. Miren, ¿y qué sucede en el baño? Sin qué ni para qué, ahí están gritando que le vayan a ayudar. Se cayó. Y van con paso seguro. Miren los niños. Empiezan a caminar y a correr y ellos creen que ay, todo lo pueden hacer y salen corriendo del papá y el papá ya lo ve que lo cae y sale el fin del papá de la Navidad y se pegó ya. ¿Pero por qué? Porque piensa uno que no va a caer. Y le voy a decir, la palabra está manifestándose prácticamente en el pecado que viene al hombre. ¿Por qué? Porque pensamos estar firmes y caemos, hermanos. Pensamos de que solo va a ser una relación, solo le voy a hablar y comamos algo y ya estuvo. Y queda embarazada la hermana. Y solo era un cafecito el que iban a tomar. No sé qué tenía en el café. De seguro que no sé qué tenía. ¿Ah? Ahí está, el hermano porque lo ha experimentado. Tiene conocimiento. Y estas palabras son motivadoras. ¿Por qué? Porque nos están mostrando a nosotros con toda claridad. Me gustaría que usted buscara allí en su Biblia. Váyase a Lucas 22, 33. Lucas 22, 33. Vamos a ver este contexto maravilloso de este hombre. Cuando lo tenga me da un amén, hermano. Gloria sea a Cristo. Vamos a poder meditar en estas palabras que dice ese versículo. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Quién es este personaje? Pedro. Pedro se sentía que estaba firme. Pero la palabra dice, mira que no caiga. Y si nosotros estamos siguiendo el mensaje, nos damos cuenta que este hombre estaba confiando plenamente en él. ¿Cuántas veces Jesús le decía, sal de ahí, Satanás? ¿Sabe qué significa? No confíes en ti. Confía en el Todopoderoso Jesucristo, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque así también nos agarra a cada uno de nosotros. Nuestra propia confianza, queremos que yo me lo voy a ganar, yo sé que me lo voy a ganar, y termina chillando usted porque no le ganó nada. Y estas palabras, cuando nos dice, Él les dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel. Miren, lo que Él le estaba diciendo era verdad, porque fue a la cárcel Jesús y también fue a la muerte. Pero ¿qué sucedió? Que Él estaba confiando en Él. Y lo que Jesús quería era que confiara en Jesús, no en Él mismo. Más la palabra de Dios, si usted lee el 34, nos dice, y Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. 3 veces iba a negar al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está dando ese enfoque claro. Váyase al versículo 54. Busque el 54, ahí mismo, en Lucas. Amén. ¿Qué nos dice ese versículo? Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de
en el matosal, en el bosque, viendo a dónde llevaban al Señor. Y no era el que lo iba a seguir hasta la cárcel. No era el que lo iba a seguir hasta la muerte, hermano. ¿Por qué, hermanos? Quiero que usted despierte y se dé cuenta. Es bueno que usted confíe, pero confíe en las cosas que Dios quiere hacer en su vida. Confíe en las cosas que Jesús va a realizar en usted. No estoy hablando de usted. Y estas palabras, cuando nos dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía escondidito. Mire lo que dice allí el versículo 62. Amén. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Se dio cuenta de que no pudo mantener su promesa. ¿Por qué? Porque aún los soldados lo habían identificado, una mujer lo había identificado, uno que vendía paletas lo había identificado. Hey, ¿verdad que vos sos de aquello? Hombre, ¿cómo vas a ver? Yo no, yo soy de la mara. Ya no era de los que estaban. Amén, hermano, gloria a Dios. No, si tienen preso al mero macizo. Habían atrapado a Jesús. Y no era él el que estaba confiadote y yo te seguiré hasta la cárcel, Señor. Sí. ¿Sabe quién era Jesús? El del poder, hermano. Era el de la provisión, hermano. Era el de la sanidad, el de la restauración, el que levantaba a los muertos, los resucitaba nuevamente. Era Jesús. Y él creía en todo eso. Vamos a otro personaje. Váyase allá al libro de Apocalipsis. Busque Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al... Amén. Cuando lo tenga, de 1 al 3. Apocalipsis. Ya se me había... 3, capítulo 3, versículo 1. ¿Tienen? Lo leemos entonces. ¿Qué dice? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 sellos, espíritus, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué estaba implicando esto? Que estaban confiando en ellos mismos, que creían ser los grandes cristianos, pero tenían lo menos, era el Espíritu de Dios. Yo le pregunto a los hermanos, ¿quién cree usted que bendice a Dios? Todos están mudos hoy. ¿Ah? ¿A quién bendice? ¿A quién bendice Dios? La palabra lo dice. ¿Y usted qué cree que es usted? Su hijo de Dios. Entonces, díganme, bendice a mí. A mí me bendice. ¿Por qué usted ha venido? Porque usted quiere que le bendiga a usted. ¿Pero qué significa? Tiene que tener el Espíritu de Dios. Y la palabra lo manifiesta con todo respeto. El que tiene los 7 sellos, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Estás muerto. ¿Por qué? Porque no es solamente el que alaba el que tiene el gozo de Dios, sino aquel que le busca de mañana, de tarde y de noche. Aquel que aún en sus sueños lo busca. Ese tiene el Espíritu de Dios. Aquel que se acuerda: Señor, te doy gracias por el sudor que te he echado este día, Señor. ¿Alguna vez le ha agradecido usted a Dios por lo que suda? ¿A quién es? Señor, te doy gracias. ¿Por qué? Porque todavía puedo echar lágrimas. Hay quienes ni llorar pueden. Perdón. ¿Qué dice el versículo 2, hermanos? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado
tus obras perfectas delante de Dios. Cuidadito, papá. Y nosotros que nos creemos la mamá de Tarzán, y Lichita no hace caso. Solo imagínese usted. Y esta palabra están hablando con mucho poder, porque nos dice que es ser vigilante. ¿Qué significa? Que usted debe de permanecer, debe de estar siempre atento, porque la palabra ya en el libro de los evangelios nos habla: si supiéramos a qué hora ha de venir el ladrón, todos velaríamos. Pero como no sabemos, y la palabra dice que el ladrón viene para matar, hurtar y robar, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Vino para darnos milagros y milagros grandes, hermanos. Vino para levantar nuestro ánimo. ¿Qué estamos desanimados? ¿Qué? ¿No les gusta el sermón? ¿No les gusta que le digan la verdad? Y no la estoy diciendo yo, estoy leyendo lo que la palabra nos dice. Más el versículo 3 que nos dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdese, hermano. ¿De qué cosa hay que acordarse? De lo que hemos hecho y oído. ¿Qué significa? Acuérdese de la palabra. Si esta es la bendición de Dios, su palabra. Y lo digo una vez más: mis ovejas oyen mi voz, la palabra de Dios. Y estamos viendo con toda claridad cómo estas cartas enviadas a esas iglesias también hacen un efecto sobre la vida de todos los que estaban escuchando la palabra en ese contexto. ¿Por qué? Porque estamos viendo con todo el momento cómo muchos se habían apartado, muchos se habían enfriado. Toque el que está a su lado, dígame cómo se siente. Uy, qué caliente, está hirviendo la hermana, tiene fiebre. Otra tan helada, como que son paletas de chocolates. Pero todos tienen una temperatura. Supuestamente deberíamos de andar, no sé si son 37 o 37 y medio, ahí ya empieza un poquito de fiebre. Pero hay quienes andan en 65. Ya están hirviendo. ¿Por qué? Porque mucha confianza en uno nos lleva a la derrota, nos lleva en momento a la pérdida. Y yo no estoy hablando de que no debemos de confiar en nosotros, pero debemos de buscar el método para confiar, y el método se llama Jesucristo. Amén. ¿Alguna vez ha ido usted a un lugar que usted cree que ya la hizo? Hombre, si yo esto, que lo otro, y cuando se da cuenta es el último que llamaron. Dicen: usted estaba acá arriba. Mas la palabra de Dios, volvemos nuevamente allá a nuestro libro de Corintios, que nos dice el versículo 13. No, el 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Váyase a Romanos 11:20. Vamos a ver un versículo ahí en el libro de Romanos 11:20. Cuando usted lo tenga, me da un amén. Amén. Gloria sea a nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a leer entonces. ¿Qué nos dice ese versículo? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Ay. ¿No le llamó la atención el versículito? Miren el poder que hay. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe, hermanos. Miren, nuestro estar en pie se llama fe. Hermano, todo lo que usted logre va a lograr cuando dicen amén. Es por la fe. ¿En quién? En Cristo. Él es el que va a hacer posible el milagro de tu vida.
Es el que te va a levantar, el que te va a restaurar, el que te va a afirmar. Y estas palabras, con todo gozo, nos dice: no te ensoberbezcas, sino teme, haga las cosas con temor. ¿Qué significa? Caucioso o con cautela. Mire, voy a ver, hombre, mira, ¿y cuánto cuesta esto? No, yo siento que mucho. Mira, ven, vamos a dar una vuelta. Ven, vamos a otro almacén, yo sé. Miremos. Y te va viendo lo que le costaba 120, lo va encontrando aquí en 16. Hermano, ¿saben que yo le estoy hablando la verdad? Ese soy yo. Cuando yo le digo a la gente los precios de las cosas, me ven como que soy ridículo. ¿Por qué? Porque ellos gastaron lo que yo les estoy diciendo. Yo compré lo mismo que tienen por mucho menos. Eso es tener precaución. La bendición de quién fue? De Dios, por medio de su Hijo. Me dio la sabiduría. No, no lo compres todavía. Pero ¿cómo queremos andar? Ay, qué chivo el reloj. Nunca tenía reloj el hermano. Hoy compró su reloj y ahí anda, así camina ahora el hermano. No es que todos lo vean. Miren las hermanas. Nunca tenían su collarcito ahí con un sutije ahí chiquitito. Mira, el collar es bien delgadito. Ella no, hoy usa la camisa pechugona. Todo se ve de aquí así. Y la cadena. Y todos los pechugones así va. La hermana. Hoy hasta lo mueve para todos lados para que todos se den cuenta. Hermanos, no confíe en usted mismo. ¿Saben qué difícil es? Una vez yo iba para el Pigues y tenía 25 dólares y lo envolví bien chivo así, redondito, dice como que era una pajilla, y me la metí aquí en el pantalón. Y me fui al Pigues y no pagué por me invitaron. Y yo bien contento que me invitaron. Y se me olvida que aquí andaban los 25 dólares. Hasta fui al baño y todo. Y se me olvida que aquí andaban los 25 dólares. La cosa es que cuando empecé a buscar los 25 dólares, me acordé, me regresé al Pigues. Caminé por todo el lugar donde había ido. Hermano, a saber qué se hizo hasta el sol todo. Y confiaba en mí, confiaba de que estaba bien guardado, hermano. Desapareció. ¿Qué significa? Que nuestra confianza se llama Jesucristo. ¿Saben por qué? Si yo hubiera confiado, le digo: Señor, ¿a dónde lo pongo? No, pero yo confié en mí. Aquí va a estar bueno, si nadie me va a revisar por aquí, ni se van a ver. Perdido. Vayamos hoy allá en nuestro libro Corintios. ¿Qué nos dice el versículo 13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que ha venido a nuestra vida es humano. Todo lo que nos pasa es humano. Toca el que está al lado y dígale: posiblemente a ti te ha pasado. Dígale. Posiblemente a ti te ha pasado. ¿Alguna vez le han dado un trompón a usted en la cara? Vaya. ¿O a alguno le han dado unas patadas debajo de la lengua? Me da risa. Es que tenía un amigo que decía: mira, date unas patadas debajo de la lengua. Siempre decía: ¿cómo va a ser esa patada? Sí, o sea, son situaciones, porque la palabra lo está mostrando, que no nos sobreviene nada que no ha estado, que Dios no lo haya permitido. Eso es lo que quiere decir. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que no ha pasado, usted va parada en la parada de buses y le pasa el bus cabalito encima del zapato. Un día mi papá decía: hey, mira, y ese señor no siente que el bus está encima de su zapato. O sea, estaba encima de su pie el bus. Pero no nos habíamos dado cuenta que el señor usaba zapatos grandes porque eran los más baratos, y metían papel. Y cabal, el lado donde él estaba parado era el lado donde no le llegaba el dedo, que le iba a andar doliendo. Me da risa, ¿eh?
es cierto. Panamá tenía una política que unos grandes zapatos, si te quedaban, llévate. Y la gente con tal de llevárselos, ahí lo agarraban porque era gratis. Y la palabra de Dios, en este contexto bíblico, con una gran sabiduría nos dice, pero Dios es fiel. Más bien dice, fiel es Dios. Dios es fiel, hermano. Dios no es como nosotros. Él es fiel, un amigo fiel. ¿Sabe qué significa eso? Confíe en Él, no en usted. Y la palabra lo manifiesta. Qué gozo tan precioso. Porque dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Hermano, lo que está pasando, usted lo resiste, hombre. ¿Cuánto han llenado una vejiga de agua? A veces se ve increíble, ¿no? Que la vejiga le agarra como uno que se va llenando y llenando y llenando y se va abriendo y se va abriendo y se va abriendo. Y usted dice, ¿cuándo? Y la vejiga está así que cabe a veces donde el sumidero es donde, como es donde uno lava, hasta llena eso y nada. Y usted cree que cuando viene a sentir se estalla y le mojó toda la casa. No va a resistir más de lo que aguante. Hasta ahí va a llegar. Así es la tentación en nuestra vida. Pero no olvidemos que Dios es fiel. Mas la palabra de Dios en el contexto cuando nos dice, si no quedará también juntamente con la tentación la salida. No importa lo que haya venido en nuestra vida, hay una salida. ¿Saben por qué? Porque para poder entrar hay que salir, o para poder salir hay que entrar. ¡Ay! ¿Y quién tiene ese acceso de entrar y salir? El Todopoderoso, el pastor de la oveja, el que cuida el redil, el que abre la puerta, el que la cierra, el que dice, aquí estoy, ven a mí, el que te quiere bendecir, el que te está enseñando, no confíes en ti mismo, confía en mí, no en mí, Jesús, hermano. Ay, voy a confiar en el pastor. Ay, pastor, ¿me puede prestar por mis 10 pesos? Ay, 10 pesos. Muy poquito. Pero por eso ni 10 tengo. Si no tengo 10, ¿cómo voy a tener 100? Yo más bien le puedo quitar a usted. ¿Por qué? Porque he aprendido, hermano. Y tengan cuidado cuando le dicen présteme, porque aquí no entienden qué es présteme. Présteme es que usted tiene intenciones de devolverlo. Pero aquí entienden, présteme hasta la vista, baby. Y la palabra de Dios, qué maravilla. Gloria sea al Señor. Nos dice, si no quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Miren, hay cosas que no nos toca más que soportar. ¿Y saben qué? Los que tienen familia se dan cuenta, tengo que soportar a la familia. ¿Por qué? Si me soportan a mí también. Si ustedes se dieran cuenta lo loco que soy yo. Miren, y los niños saben que soy loco, pero cuando esos chiquitines me ven, hacen que bajen los vidrios los papás. ¿Por qué? Porque soy loco. Pero yo creo que también usted es loco y loca. ¿Por qué? Porque es una señal de muestra de soportar. Soportar es una locura. Y usted tiene que aprender. Porque cuando menos sienta, usted está viendo los resultados, está viendo cómo cambia su vida, está viendo cómo mejoran las cosas, está viendo cómo la casa va saliendo adelante, está viendo cómo falta la sal, está viendo, pero le trajeron azúcar. No hay sal, comadre, echa azúcar encima. Miren, ¿cuánto han comido aguacate con azúcar? Amén. Ay, Dios, mira qué rico, la hermana las así, hermano. Miren, hermano, haga la prueba. ¿Cuánto le gustan el tamal de gallina? Amén. Échele su limoncito encima, mira. No, hombre, hermano, usted en un descuido se puede morder el dedo.
rico que es, hermanos. Pero yo quiero, hermano, que usted no confíe en lo que le estoy diciendo. Confíe en lo que Dios puede hacer en usted. ¿Por qué? Porque a veces la misma necesidad lo hace a usted comer grama con limoncito y lo siente rico. ¿Cuándo han tenido esas tortillas? Se llaman las super tortillas. Porque de tanto año que tienen en la refri, estas tanto torcidas. Mire, usted la quiere partir y nada, hermano. No han tratado. Yo no sé de qué año habíamos vendido. Yo creo que mi hijo no había ni nacido y tenía más tortillas. Y la saco, hermano. Era un pedazo de carne. Y yo queriéndola partir. Lo que hice fue, le voy a dar la técnica, aprenda. Lo que hice fue, la remojé, la metí en agua y la puse en la tostadora. En el fuego hay una cosa como una parrilla que uno le pone encima. Y ya voy viendo que se va estirando la tortilla. Y era que, no, hombre, cuando le di la primera mordida, me era más fácil quebrar el palo que estaba al lado. No tiene idea usted. Pero ¿sabe qué? Nada venció estos dientes, hermanos. Esa tortilla fue historia. ¿Sabe por qué? Porque a veces tenemos que mostrar que confiamos en la habilidad que Dios nos ha dado para poder tomar los alimentos de lo que tenemos. Porque muchos quieren comer pollo campero y ni siquiera tienen para los frijoles. Y se meten en problemas confiando de que, no, es que con la tarjeta te vas a dar en la... No lo digo yo, usted ya lo pensó. Hermanos, no confíe en su tarjeta. ¿Sabe cuánta gente lo tienen en el IDECOMO? No sé cómo le llaman, el ICOMO. O sea, que ya ni comen porque ahí están metidos. Hermanos, confíe en Cristo. ¿Saben por qué? Porque todas las cosas fueron dadas por su Padre a Él. Y si usted confía en Él, así como su Padre le dio toda la potestad a Él nos da toda la potestad a cada uno de nosotros. Hermanos, el que tiene oídos para oír, le oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y pasa cosas de la actitud. Pues te doy gracias, Señor, por la palabra que has puesto en tu corazón y gracias por la bendición que has traído a través de la misma. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te hemos orado. Amén. Hoy te envío. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.